Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Veias Abertas, hoje um programa muito especial, porque eu tenho aqui ninguém menos do que o ministro da Fazenda da Nicarágua, Iván Acosta. A gente precisa muito começar a falar sobre a Nicarágua, a gente precisa muito começar a desmistificar coisas que acontecem na Nicarágua, porque é um país extremamente importante para a esquerda mundial e principalmente para a esquerda latino-americana. É um país que está sendo muito atacado injustamente e hoje eu estou aqui com o ministro justamente para a gente falar um pouco de como está a situação do país e as conquistas da Revolução Sandinista no país. Então, antes de tudo, buenos días, señor ministro. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, saludos Natalia. Estamos muy entusiasmados de tener un contacto directo con el pueblo de Brasil, un pueblo hermano, un pueblo solidario, un pueblo en el cual hemos compartido muchas luchas desde mucho tiempo atrás, desde el 79, el 80, con Lula y después aquí en el Foro Sao Paulo. Entonces es un ambiente que para nosotros es muy importante este contacto. Señor ministro, ¿podría explicar al público brasileño cuáles son los logros alcanzados por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Sí, definitivamente la década 2007-2017 es la mejor década de la historia republicana en Nicaragua. Es decir, es la década donde la pobreza se disminuyó aceleradamente de 49.8 a 24.9, es decir, casi el 50% de la pobreza se disminuyó. Creo que es un logro que inspira igual que esos programas brasileros, la Bolsa Familia, o sea, cómo se impacta en reducir la pobreza. Definitivamente es una época donde la extrema pobreza realmente se redujo a menos de un dígito, 6.8. Creo que es un gran esfuerzo, un país de que es la economía más pequeña de tierra firme o sea, de América. Definitivamente es un gran logro, o sea, porque no es un logro en el centro europeo ni en los países nórdicos, es un logro en una pequeña economía. Quiere decir que es resultado de una correcta, buena y sensible focalización de los gastos de inversiones públicas. Creo que eso el espíritu que hay que reconocer a la gestión del presidente Daniel Ortega es que la sensibilidad para que las políticas públicas llegaran a la grande mayoría. ¿Y cómo se expresa? Porque eso pareciera una palabrería de economista. Bueno, fácil, imagínese Brasil, 2007 tuviera solo el 50% electrificado del país y seguramente tienen que atender todavía electrificaciones, a pesar de ser de grandes recursos. Nosotros en los últimos 8 o 9 años logramos electrificar la otra mitad del país. O sea, aumentamos hasta un 99% de electrificación. Hemos aumentado y garantizado inversiones importantes en energía renovable, que eso ha asegurado que nuestra población pueda enfrentarse a estos altibajos del shock de petrolero. Eso garantiza poder acceder a la energía con un precio estable. Eso es muy bueno para la gran mayoría. Es muy bueno para todos, pero para los pobres mucho mejor. El tema de las carreteras. Nosotros al 2006 solo es que habían 2.000 kilómetros de carretera construidas y 30% en buenas condiciones. Es decir, solo 600 kilómetros de carretera durante todo el neoliberalismo. El gobierno del comandante Daniel Ortega, el gobierno de reconciliación unidad nacional, logró alcanzar 4.850 kilómetros de carretera, es decir, 135% más de lo que estaba construido en 2006. Y la mejor noticia es que el 85% de esas carreteras están en excelentes condiciones, la cual ha merecido calificaciones relevantes en los organismos internacionales de que es las mejores carreteras de Centroamérica y además
la quinta mejor carretera de Latinoamérica. Estamos muy cerca de tener seguramente la calidad de las carreteras de las sudamericanas, que son las tres países que tienen carreteras buenas, más México. Eso es un gran logro. O sea, recordemos, estamos hablando de la economía más pequeña de Latinoamérica, que está apenas encima de 13,000 millones de dólares. ¿Qué otro impacto ha tenido? Se logró desprivatizar la educación y la salud pública porque los gobiernos neoliberales habían entrado reduciendo todo, reduciendo hasta la merienda escolar, eliminando la merienda escolar, cosas que serían inadmisibles en cualquier país de Sudamérica. Eliminar la merienda escolar. Se restituyó su derecho, pero la más importante, desprivatizar los servicios de salud pública y educación pública. Eso es un gran... Y eso no solo es privatizar, es incrementar la inversión social, el gasto social presupuestario en más del 10%. Es decir, pasamos de 47% a 57% el gasto enfocado, el esfuerzo de reducción de la pobreza. Eso tuvo un gran impacto porque aumentó la matrícula, la merienda escolar, como todos los estudios internacionales demuestran, aumenta la matrícula, pero la retención y ayuda a la promoción. Entonces, quiere decir que ha mejorado la educación. Es un tema en el cual nos diferenciamos mucho del gobierno neoliberales que existieron en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Qué pasó en la salud pública? Redujimos la tasa de mortalidad materna en una cantidad relevante de 121, que pareciera de otra época, de los años 50, por 100,000, a 36. Creo que una gran disminución de la tasa de mortalidad materna, más del 70%, y la tasa de mortalidad infantil de 29 a 13. Eso creo que son datos relevantes que hay que... Pero la inversión social y pública dirigido a la salud ha convertido el sistema de salud pública, la red de infraestructura hospitalaria, en las mejores de Centroamérica. Es la mejor red de infraestructura hospitalaria de Centroamérica. Es decir, hemos construido una cantidad de hospitales increíble. Cuando uno lo revisa, 19 hospitales nuevos. Hemos garantizado 1.333 puestos de salud. Es decir, un país de 130,000 kilómetros cuadrados, ese es un dato relevante. Se ha garantizado clínicas móviles, 66, casas maternas, 178. Es decir, hay una gran inversión. Cuando decimos movimos la inversión social y pública de 46, que era el histórico del neoliberalismo, a 57, es la evolución, la restitución de derechos, porque ¿quiénes pagan impuestos? ¿Quiénes pagan esos impuestos indirectos? Los más pobres. Entonces hay que hacer una devolución de ese impuesto, hay que restituir derechos y sobre todo porque hay que recordar, o sea, es un tema que los economistas siguen mucho. La inversión social bien focalizada tiene un impacto parecido a la inversión pública, o sea, hace crecer la economía porque tiene una población en mejores condiciones, más educada, con más capacidad de trabajar, más sano. Eso es muy importante en la economía. Es decir, eso ayuda a reducir la pobreza también. También, bueno, aumentamos la cobertura escolar, se garantizó la merienda escolar, 1.2 millones de merienda diario por 200 días escolares. Eso es muy importante. Se restituyó el derecho a la propiedad. En 16 años de gobiernos neoliberales, casi 17, se entregaron 9,000 títulos de propiedad. Se ve sospechoso si no le entregas título de propiedad a la gran mayoría, quiere decir que tienes preparada una contrarreforma o estás desarrollando una contrarreforma agraria o urbana. El gobierno del comandante Daniel Ortega entregó en estos años 427,434 títulos y 124,000 solvencias, es decir, más de 500,000. Ese es restituir uno de los temas más importantes para cualquier población, tener derecho a la propiedad. No hay nada más seguro en la vida de la población es saber que su pedazo de tierra
es propia, que es legal y que puede disponer de ella, o su casa. Hay que entenderlo, seguramente es un tema que se ve en Latinoamérica, en Brasil, como un tema importante. Pero también queremos decir que las políticas públicas se focalizaron con mucha fuerza hacia la producción. Se tomó probablemente prestado de uno de los planteamientos estratégicos de Lula ahí, que es usura cero. Más de 1.300.000 programas de crédito para las mujeres nicaragüenses. Y el bono productivo alimentario, que seguramente le suena a usted, el bono productivo alimentario, 275.000 bonos con plan de inversión para el sector rural. ¿Quién eran las receptoras? Las mujeres jefe de familia. Entonces eso ha ayudado a recuperar la seguridad alimentaria, garantizar, ampliar la capacidad productiva del país, atacar el hambre de una forma, creo, de manera estratégica, porque la única forma que se reduce el hambre rápidamente en el sector rural y sobre todo en los más pobres es cuando tiene acceso a la producción, tiene apoyo para producir, la asistencia técnica, la transferencia tecnológica y algo de capitalización, porque cuando se importa la comida en grandes cantidades, seguramente se sabe quiénes podemos comprarla, se compra en el supermercado. Los pobres y rurales no tienen acceso a ese tema que se desarrolla mucho en el neoliberalismo. Entonces, todo esto son temas que podemos reconocer como grandes logros en estos últimos años de gobierno del comandante Daniel Ortega y que han tenido un gran resultado en eso que llamamos reducir la pobreza, que debe ser el objetivo principal de cualquier política pública. Reducir la pobreza, reducir las brechas de inequidad y además eliminar la extrema pobreza. Por ejemplo, un logro importante económico es que la economía de 2006 era aproximadamente 6.300, 6.500 millones y el gobierno del presidente Ortega en 2017 lo llevó casi a 14.000 millones, es decir, se más que duplicó el tamaño de la economía. Eso quiere decir que se duplicó y más también el tema del PIB per cápita, pero también se invirtió mucho en la negociación del salario mínimo, restituyó el derecho al salario, eso le dio más capacidad a las grandes mayorías y a los trabajadores, fundamentalmente, a mejorar sus condiciones de vida. Se construyó una red de viviendas, las viviendas dignas, para también restituir los derechos a la vivienda a la población nicaragüense. Por lo tanto, hay mucho de qué hablar y estoy haciendo un resumen rápido y creo que en la parte económica que me corresponda tiene que ver con el aumento de la economía, la gran estabilidad macroeconómica, el crecimiento durante 10 años sobre el 5%, uno de los mejores crecimientos de Latinoamérica, junto a Panamá y Dominicana. Usted puede seguir esos números. Eso es lo que permitió doblar el tamaño de la economía. Se triplicó las exportaciones, apenas eran en 2006 de 1.043 millones y se ha alcanzado unas exportaciones aproximada el último año, con toda la pandemia, fue 2.923 millones de dólares. Eso muestra una capacidad productiva y un tema de alineamiento de las políticas agrícolas, las políticas exportadoras, las políticas monetarias y fiscales que tienen impacto positivo para los grandes exportadores, para la mediana producción, para que los pequeños productores, para los microproductores, para los trabajadores. Por lo tanto, uno ve una economía estable, prudente, con reconocimiento de los organismos multilaterales, a pesar que no trazamos líneas exactas con esos organismos. Tienen que reconocer que Nicaragua es el mejor ejecutor, uno de los mejores ejecutores del mundo en términos de recursos de las multilaterales. Acá vamos a salir número 9 de todos los países que reciben fondos del Banco Mundial. O sea, fondos AIDA, seguramente, si lo puede seguir, ahí está en línea. Y el mejor de Latinoamérica. Eso quiere decir que hay una buena gestión, buen diseño, buena ejecución, buena implementación y buena rendición de cuentas para poder mantener. Y también hay un reflejo importante en el manejo económico que tiene que ver un déficit muy prudente, un reconocimiento de las calificadoras, pero también una inversión pública que hace mucha evolución hacia los sectores
excluido anteriormente, es decir, las carreteras dirigidas a la producción, al sector rural, las carreteras dirigidas al Caribe, el país que estaba desconectado de toda la integración económica y social del país. Y por último, se hizo un acto, creo que es remarcable en cualquier economía, en cualquier política de cualquier país, se hizo un reconocimiento a las minorías étnicas. Se hizo un reconocimiento de más de 38.000 kilómetros cuadrados, que equivale a 1.8 El Salvador, para que se imaginen, es casi 2 países, a una minoría, a las minorías étnicas que son indígenas, afrodescendientes. Eso garantizó reconocimiento a sus territorios, se tituló prácticamente 23 territorios de la región del Caribe, y tiene un autogobierno, la autonomía del gobierno. Eso es un tema importante. Pero no solo se reconoció, se llevó las carreteras, los hospitales, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones rurales, para realmente hacer un reconocimiento y una evolución a esos pueblos. Creo que eso es un tema extraordinario para un país que viene haciendo mucho esfuerzo para transformarse, es reconocer a las minorías, a los sectores rurales, a las políticas de género, y también darle protagonismo a la juventud. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años del comandante Daniel Ortega. Nas questões de equidade de gênero, como lo han logrado en Nicaragua? Porque es conocido que bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega se han alcanzado importantes avances. O sea, creo que hay reconocimiento, hay avance, hay políticas públicas que logra tener impactos positivos, un tema tan, o sea, que está en la agenda pública, solo no la agenda pública nicaragüense, sino la agenda pública internacional. Lo primero es el reconocimiento a la capacidad de liderazgo, es decir, reconocer al protagonismo a las mujeres. Pero el reconocimiento no es suficiente si no se le empodera. Y en el caso de Nicaragua, seguramente han escuchado que aquí es 50-50 en toda la conducción pública, la conducción política, en la conducción institucional. Por ejemplo, en el sector público, el 65% de los empleados y funcionarios públicos son mujeres. Eso es muy importante, es una tradición que viene de la revolución, probablemente, la Revolución Popular Sandinista que inició en 79. Pero cuando vemos que estamos junto a los países nórdicos, en los primeros 5 lugares con los países nórdicos, de un reconocimiento en el índice de brecha de género del 2020, quiere decir que se está haciendo bien las cosas. En las listas de parlamento 50 y 50 para todo el país, no solo para el partido gobernante sandinistas, todo el país inscribe 50% mujeres y hombres. Pero además es importante el esfuerzo de transformar la matriz legal, la matriz jurídica del país, porque muchas veces detrás de las leyes se esconden cosas efectivamente discriminatorias. Por ejemplo, se ha logrado la reforma de edición al Código Penal de la República de Nicaragua, la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, estableciendo pena de prisión perpetua, revisable para los que cometen delitos de extrema gravedad y extrema peligrosidad. O sea, estamos asociando temas de violencia contra mujeres y violencia en general, pero eso es importante haberlo identificado como un problema nacional. O sea, entonces hay que atenderlo. Se ha logrado la ley creadora del Fondo para la compra de tierras con equidad de género. Y cuando decía que el bono productivo alimentario y la usura cero eran programas muy focalizados, robustos, dirigidos fundamentalmente casi al 100% a mujeres, es convertir a las mujeres en protagonistas de la transformación social y económica en la ciudad y en el campo. O sea, no solo ocupar cargos públicos, sino
participar activamente en la transformación social y económica. Definitivamente el acceso a la universidad, más de la mitad de los que se inscriben en la universidad son mujeres. Eso es un gran logro. Está muy vinculado a la Revolución Popular Sandinista. O sea, no es una cosa, también tengo que, o sea, no que inició hoy, pero ya en Nicaragua la participación de mujeres en el tema de acceso a la universidad y de tener más promociones, graduaciones de mujeres, es muy relevante, tener muchas profesionales mujeres. Pero también es indispensable el tema de asegurar la guardería, la CDI, le decimos aquí la guardería infantil, las políticas que promueven esa participación en la economía. Definitivamente el tema de educación es importante. Cuando uno lo coloca desde la primaria como un tema importante en la educación, la equidad de género, eso va a tener impacto en estas generaciones, pero sobre todo en las futuras generaciones que puedan comprenderlo y defenderlo y respetarlo. Hemos impulsado una cultura de paz, tranquilidad y seguridad, y eso fundamentalmente para toda la comunidad, para todo el país, pero también para cerrar esas brechas que no solo un tema político y social, porque es relevante, pero también es para la supervivencia de la sociedad y el país. No puede cerrarse un país de una manera estable a largo plazo si no cierra la brecha de equidad de género, porque las mujeres tienen la misma capacidad productiva, la misma capacidad intelectual, la misma capacidad de liderazgo como toda la sociedad. Es decir, entre más contribuyen las mujeres, entre más se cierra la brecha de equidad de género, eso va a tener un impacto social y económico de largo plazo en nuestra sociedad. Sabemos que Nicaragua también sufre los ataques del imperialismo. ¿Cómo se han manifestado estos ataques? ¿Qué tipo de medidas coercitivas y legales en forma de sanciones han sido impuestas a los nicaragüenses? ¿Cómo afecta a la población? En los últimos años, Estados Unidos ha inventado un término, hablando del 2014, 15, un término extraordinario, lo usan en las recreaciones, una amenaza extraordinaria y inusual de un agente que hace amenazas usuales y ordinarias. Entonces, nosotros hemos observado a partir del 2014, 2015, que Estados Unidos ha utilizado de manera unilateral y ilegal un sistema judicial internacional para afectar países. Pero no solo se concentra en las leyes, han financiado para destruir capacidad económica, que nosotros hemos denunciado en 2018, de cómo países en nombre de la democracia utilizan métodos violentos, de odio, irracionales y antidemocráticos para el cambio de régimen, dicen ellos. Decimos, cómo en nombre de la democracia, en nombre de la paz, en nombre de la libertad, utiliza los métodos del 73 en Chile o los métodos del 2019 de Bolivia para salirse de gobierno con la que no coinciden ideológicamente. Eso es lo primero, o sea, eso es inaceptable para cualquier sociedad y es un llamado a la sociedad latinoamericana. Si no coincidimos en nuestras políticas generales o en nuestra ideología, eso no justifica ni la violencia, ni el odio, ni la racionalidad de utilizar métodos antidemocráticos para lograr fines incorrectos. Eso es un planteamiento, creo que fuerte, y yo lo asocio a lo que pasó. Estados Unidos tiene 8 meses de estar lidiando, ya va a cumplir 8 meses de estar lidiando con un tema terrible que tiene que ver con el 6 de enero, solo para ver cómo es la violencia y el odio te llega hasta las puertas de tu casa, te toca. Y es lamentable, hay suicidio, hay una situación terrible, pero solo para ver
cómo impacta y las cadenas globales cómo lo toman como un tema importante. Y eso fue lo que ellos provocaron en nuestro pequeño país. Entonces, destruyeron las capacidades económicas del 2018, 2019 y todavía impactaron en 2020. O sea, una pérdida de la economía de casi 27.000 millones de dólares. Es decir, el doble, más del doble de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, eso es relevante. Probablemente en Brasil habría que calcular que si un fenómeno de un intento fallido de golpe de Estado les provocara una pérdida del doble del PIB, ¿qué pasaría en la economía? ¿Cuánta gente tendría que perder el empleo? Nosotros lo cuantificamos que una pérdida de casi 187.000 empleos, o sea, casi 20% de la lista de seguridad social de los trabajadores formales, como se dice en Latinoamérica. Eso hay que ponerlo en Brasil. ¿Qué pasaría si 20% de los brasileños tuvieran que perder el empleo por un acto derivado de una amenaza ordinaria que ha habido de Estados Unidos a Nicaragua, porque es viejo, de tiempo de Sandino, de tiempo de Walker, o sea, es muy viejo, o sea, es usual y ordinario. Entonces, definitivamente el impacto de las acciones de sectores y del gobierno de Estados Unidos en general contra Nicaragua ha tenido una destrucción social y económica y un impacto en nuestra economía, en nuestra estabilidad, en nuestra paz. También tú preguntabas sobre el impacto de las sanciones, pero solo estoy comparando las sanciones contra la violencia. O sea, las sanciones son miniaturas contra el financiamiento, la organización, la modulación de pequeños grupos extremistas, igual que el 6 de enero, que quisieron destruir el país a través de un intento fallido golpe de Estado. Eso para graficarlo otra vez, mucha gente creyó que es cualquier emulsión, o sea, el intento. Lo que le falló a Estados Unidos, que nosotros habíamos hecho la revolución y habíamos quitado a su último gendarme, destruimos el ejército de Somoza. O sea, lo que le faltaba para que pasara lo de Chile y lo que pasara de lo de Bolivia es que estuviera Somoza. O sea, es para asociar, pero nosotros con la revolución habíamos destruido ese aparato represivo de una de las peores dictaduras de la época de la dictadura latinoamericana. Pero ellos han continuado, y inclusive antes, con estas sanciones, agresiones ilegales, unilaterales. ¿Y a quiénes afectan eso? Dice, afectamos a individuos del gobierno, es una creación, pero tratan de encubrir una gran mentira. Cuando un país moviliza la mayoría de sus recursos para atender la lucha contra la pobreza, que disminuyó de 49.3 a 24.9, lo que quiere es detener la reducción de la pobreza. Porque una carretera que no se financia, por ejemplo, una carretera, es decir, al centro rural del país que tú paralices, ¿a quién va a afectar? Al gobierno nacional, no va a afectar al gobierno, va a afectar a esa población. O si un muelle, un puerto en el centro de la ciudad más multiétnica probablemente del país, o sea, que es en el oriente, el Caribe norte, no había que construir un muelle. Ellos paralizaron el financiamiento, entonces afectaron a esos pueblos originarios. Si uno afecta una movilización de recursos para la agricultura rural, para atender el corredor seco, lo que está afectando a 800.000 pobres. Y claro, nosotros hemos salido al frente de eso y a cada esfuerzo de agredir hemos hecho grandes gestiones, hemos movilizado recursos, hemos mejorado nuestra recaudación y hemos tratado de colocar los recursos que hubiera sido más fácil si hubiera sido financiado como se había planificado. Por lo tanto, definitivamente las acciones, en este caso de leyes que no deberían tener ningún acercamiento a las políticas, ni una intervención, no deberían afectar la soberanía de un país. Las leyes NICAC, la ley Renacer, que está por ahí en el Congreso, las leyes vinculadas a la OFAC, las leyes vinculadas a un sinnúmero, un entramado que se ha creado en los últimos
A partir de la ley Patriota de 2001, seguramente un entramado de leyes para inmiscuirse, para afectar el desarrollo de los países. Eso efectivamente afecta sobre todo a los más pobres. Cuando no llega un proyecto, cuando se no movilizan un recurso, cuando no se logra concretar un tema fundamental de desarrollo, el que se atrasa 2 o 3 años son los protagonistas y beneficiarios de ese proyecto. Normalmente, y yo siempre yo he hablado con la gente del Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, yo nunca he visto, y yo creo que ustedes revisan en la historia de los últimos 100 años, de diferentes temas complejos internacionales, que las sanciones, las mutilaciones de agresión ilegal a través de su entramado de leyes haya resuelto a beneficio de un país, sino que ha empobrecido a los países, ha hecho sufrir a la población. Eso se ha visto en Cuba 60 años. 60 años lo que hace sufrir una población de un bloqueo injusto. Por lo tanto, no puedo desconocer el fuerte impacto en la movilización de recursos, el fuerte impacto en mantener el país haciendo esfuerzos para movilizar los proyectos, esfuerzos extraordinarios, y que ese impacto le llega sobre todo a los más pobres, como pasa en toda sociedad. Los efectos de una política incorrecta los sufren fundamentalmente los más pobres de una sociedad. Nicaragua tendrá elecciones generales en noviembre. Vivimos una nueva posibilidad del ascenso de la izquierda en América Latina. ¿Cuál es la importancia de una unión de estos movimientos ahora? Sí, definitivamente estamos a un poco más de 90 días de las elecciones generales, elecciones por el Parlamento, o sea, los diputados, la lista de diputados nacionales y regional, el diputado al Parlacén, y se elige también el cargo de presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo se ve? Ya 90 días, toda Latinoamérica sabe quién puede tener las mayores posibilidades de ganar una elección. Eso no es una ciencia oculta. O sea, en Latinoamérica somos expertos en seguir elecciones porque cada 4 años, cada 5, hay 3, 4, todos los años hay 3, 4 países en elecciones. Ya se puede pronosticar. En el caso de Nicaragua es mucho más sencillo porque se está midiendo, en estas elecciones se va a medir 2 modelos. El modelo de la transformación, el modelo que está registrado como la mejor década de la historia republicana, el modelo que conduce el presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo, y los 17 años neoliberales. Eso es lo primero, o sea, entonces es un elemento positivo, o sea, es fácil, tienes que elegir entre dos. Lo segundo, la derecha ha hecho una mala apuesta en Nicaragua. Participaron la derecha vinculada a Estados Unidos, porque hay otros partidos políticos que están participando, pero lo que quiero decir es, hay una derecha que históricamente apostó en los 90, en los 80, a la guerra, a la contrarrevolución, ha apostado al neoliberalismo y han apostado a las políticas injerencistas. Entonces no tienen reconocimiento, no tienen simpatía en nuestro pueblo. Entonces, en los últimos 20 años, un dato importante para los que le siguen las estadísticas electorales, en los últimos 20 años, nunca el Partido Frente Sandinista ha disminuido en su caudal de votos con respecto a los 80. Es un tema importante, o sea, es decir, en el 1990, el Frente Sandinista era un partido, después de la derrota electoral 90, que se mantuvo en sus niveles de línea de base de 22%. Entonces, en estos últimos 20 años, nunca ha estado cerca del 22%, siempre estaba entre 35 y el 40% ante una elección. Quiere decir que se ha crecido dentro de la población. ¿Por qué ha crecido? Por su buena gestión. Si llevó energía, si llevó carreteras, si llevó agua potable, si garantizo la gratuidad de la educación y de la salud, si fortalezco la infraestructura, si he mejorado la seguridad alimentaria, si se ha restablecido, reconstruido la plataforma productiva del país.
si he recuperado diríamos, el orgullo del país, definitivamente tiene más simpatizantes que una opción política. Por lo tanto, yo he revisado de distintas encuestadoras que todas dicen que el Frente Sandinista tiene un potencial electoral de más de 60%. 65 algunos, 62 otros, 68 otros. Entonces yo lo que observo, lo que puedo observar, de que el Frente Sandinista realmente ha consolidado un modelo que tiene mucho reconocimiento de la población y se va a ver en las elecciones, se va a ver en la justa electoral. ¿Qué ha pasado con la derecha? Unos apostaron mal en el 18 dentro del país, están prácticamente excluidos. La sociedad los rechaza. Y otros partidos que no participaron directamente han quedado siendo una minoría de menos de 35%. Entonces, y fraccionado, que es un tema ya de si hay alianza o no alianza, ya no habrá alianza, ya se inscribieron 4 o 5 fórmulas. Entonces, eso es cómo ha quedado el espectro, que refleja la gestión de los últimos 10 años que son extraordinarios. Creo que Estados Unidos, la comunidad internacional, los europeos van a tener que reconocer que definitivamente la elección es un fuerte instrumento de la democracia y la gente tiene derecho a refrendar la buena gestión del presidente Daniel Ortega y la compañía Rosario y el presidente y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Creo que eso es un tema, yo si me dedicara a leer encuestas, podría pronosticar que no hay ninguna posibilidad, ninguna probabilidad que haya un resultado distinto a tener un resultado encima del 60% para el Defensa Ministro de Relación Nacional. ¿Cómo el gobierno lidia con la intensa campaña de demonización proveniente de los medios corporativos capitalistas en Nicaragua? Bueno, ese es un tema muy complejo. O sea, los últimos 30 años, los medios globales y que se dedican a la mentira tarifada tienen un dominio de todos los espectros de los canales de televisión, los canales abiertos, los canales por cable, y es un tema que hay que hacer un gran esfuerzo para dar una batalla en un campo nivelado. Ahí donde se mira la alianza del capital, los medios de comunicación alineados muy cómodamente, muchos intelectuales alineados muy cómodamente a la matriz de información que proviene del centro de poder capitalista. Es un tema complejo. Se ha visto nuestra participación en Telesur, que son canales alternativos. En Nicaragua, los diferentes medios de comunicación, televisión, tratamos de competir con nuestra información. Las radios comunitarias, algún esfuerzo como este que tú estás facilitando es buscar nuevos canales para llevar la verdad, porque definitivamente uno desde los medios de comunicación es terrible, uno puede convertir a Evo Morales en un golpista. O sea, uno veía las elecciones y uno ve como los medios de comunicación intentaban a todo esfuerzo cuando los militares habían salido y exigido que habían golpeado la democracia. Ahí se vio desde la OEA, de Almagro, y cómo se quiere instalar en la mente de las personas. Independientemente que hay voces en todas partes del mundo. Yo recuerdo al senador Bernie Sanders cuando CNN le pregunta, en CNN en inglés, ¿qué opina de lo que pasó en Bolivia? Y él dijo, no tengo nada que opinar, lo único que puedo decir que es a coup, dijo él. O sea, no hay nada que discutir, es un golpe de Estado. Pero los medios están haciendo todo el esfuerzo para demostrar que había sido una salida extraordinariamente democrática. Ese es un tema con el cual tenemos que lidiar los latinoamericanos, los gobiernos populares, los partidos de izquierda. Tenemos que todos lidiar. Entonces, lo que yo creo que la experiencia en Nicaragua es básicamente abrirse a las radios comunitarias,
tratar de crear nuevos espacios televisivos para la población. La juventud ha creado mucha comunicación a través de lo electrónico para tratar de comunicar. Aquí hay varios canales que me parecen muy interesantes, creativos. Juventud Presidente, por ejemplo, una forma de comunicarse entre la sociedad, pero sobre todo los más jóvenes, para contar la realidad que pasa el país de nuestra perspectiva. Que es un tema que hay que dar la batalla internacional, hay que hacer un llamado a los periodistas internacionales, a los corresponsales, de que debemos aceptar, y estamos claros, porque no hay nadie neutral. O sea, lo primero tenemos que estar claros que no hay neutrales. Están los que contra proyectos sociales y a favor de los medios vinculados a medios globales, y están los medios progresistas, los periodistas progresistas. Eso lo creo que es importante. No podemos creer que estamos con neutrales, nunca hay neutrales. O sea, está con la verdad o con la mentira. O sea, o sea, yo observo el tema de Cuba. 40 años, 30 años votando toda la comunidad internacional contra el bloqueo, con 12 en contra y 3 abstenciones. Y creemos que está empatado la situación. O sea, la opinión pública de los estados, o sea, la opinión pública que se manifiesta de Naciones Unidas está claramente condenando el bloqueo. Pero ante la comunidad internacional los medios lo presentan como si hay una discordancia, pues lo que hay una objeción y un veto de Estados Unidos. Entonces, es un tema que debemos hacer mayor esfuerzo en los medios. O sea, los medios, yo voy a hacer una frase que seguramente es polémica, probablemente me parece polémica: lo que hay libertad empresarial, no hay libertad de información, de comunicación, libertad de prensa. Lo que hay libertad empresarial, esa es la libertad que se defiende a capa y espada desde el punto de vista del capitalismo, desde el punto de vista de los centros de poder imperial. La libertad de empresa, entonces la información que se deriva de esa libertad de empresa está muy vinculada a la posición del capital. Nosotros seguimos la batalla acá en Nicaragua, que es la pregunta: ¿cómo hacemos? Definitivamente se ha consolidado lo que llamo yo los medios, la red de medios del Poder Ciudadano, que son medios que algunos privados, la mayoría es privado, que defienden la posición del Frente Sandinista y el gobierno. Hay una red de comunicadores comunitarios, radios comunitarias fundamentalmente. No tenemos medio de comunicación escrito, por ejemplo. Pues, o sea, aquí no, hay un medio de comunicación que es un fuerte opositor, pero que no logra tener impacto porque se ha reducido por la tendencia global a desaparecer los medios de comunicación escrita. Pues. Y creo que la batalla es que la juventud, los periodistas, sobre todo los jóvenes vinculados a los sistemas, a los medios electrónicos, traten de llevar la verdad a la población, obviando los medios tradicionales. Es tener más canales para llegar a la gente, y donde todos podamos transmitir nuestra punto de vista, porque el problema es que desaparece el punto de vista de la mayoría de los sectores populares, aparecen ante los medios globales. Para terminar, Eduardo Bolsonaro, diputado hijo de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, fui presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Federal, ataca mucho al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo percibe este cambio en la política brasileña hacia el país? Sí, nosotros he escuchado ese nombre, lo he escuchado vinculado a las políticas brasileñas, inclusive he escuchado nominado, que no sé si es lo otro, nominado a cargos importantes del gobierno ante Estados Unidos. Nosotros no le damos importancia, primero, porque la opinión la opinión de cualquier país o cualquier actor político no debe tener influencia en nuestro país, porque los temas políticos en Nicaragua se resuelven entre nicaragüenses, lo primero. O sea, no podemos
y no queremos que dejen de opinar. Creo que eso es parte del ejercicio, pues que ellos puedan opinar. O sea, nosotros no estamos diciendo no debe opinar en contra, está en su libertad. Lo único que podemos decir que está errado hacia su percepción, pero como muchos otros que opinan de diferentes países, de los países vecinos de Centroamérica, y que han opinado no ahora, que es otro tema relevante. Los que están en contra o tienen una opinión adversa al gobierno del comandante Daniel Ortega, seguramente estaba en contra de la reducción que arrojó a Somoza. Es un tema relevante, o sea, seguramente los que ya son de mayores de 40 años, pues que ya estaban en contra del arrojamiento de Somoza. Y mucho, cuando quiero recrear lo que tiene que ver las políticas de agresiones, en este caso de Estados Unidos, uno revisa dónde estaba la mayoría del poder, el poder norteamericano en aquella época, en el 77, con la dictadura destrozando a la población, matando casi 50,000 nicaragüenses entre el 76 y 77 y 79, y dónde estaban sosteniendo al dictador Somoza. Entonces, cuando los veo, muchos, que algunos no son los mismos, porque hace 40 y tantos años, en la misma posición, digo, pero no es nada increíble, no es sorprendente que esté siempre una posición en contra de las posiciones populares, en las posiciones revolucionarias, las posiciones de izquierda. Entonces, simplemente nosotros tratamos de, con los hechos de nuestro gobierno, con nuestra práctica, con los resultados, contrastar las opiniones. No conozco la posición particular del señor Bolsonaro, no la conozco, no la he leído, he escuchado de él, pero para nosotros no es incidente realmente lo que se diga, no va a tener incidencia y no va a poder tener incidencia internacional. Lo que puedo decir acerca del tema internacional es que en estos días leí en uno de los medios electrónicos de que el Grupo de Lima se está haciendo pedazos cada día más. No va a tener capital, eso sí puedo decir, porque eso lo leí de la creación del nuevo canciller de peruano, dice que ya el Grupo Lima no tiene capital. O sea, están siendo desalojados de Latinoamérica, que es una buena noticia para los pueblos, una buena noticia para los partidos de izquierda, que hay una vuelta hacia gobiernos de mayoría, un gobierno de equidad, un gobierno de transformación social y gobiernos preocupados con la reducción de la pobreza como tema principal. Muitíssimas graças, senhor ministro. Eu entrevistei Ivan Acosta, ministro da Fazenda da Frente Sandinista de Liberação Nacional da Nicarágua. Agradeço todo mundo pela audiência, peço que vocês compartilhem essa entrevista e até semana que vem. Muchas gracias, Natalia. Saludos a todo el pueblo brasilero. Saludos a todos los que se conectan a las venas abiertas TV 24/7. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Tchau, tchau, gente.